aquel lugar. Así como todos nosotros conocemos la alegría y el gozo, también conocemos la tristeza y también conocemos el temor, el miedo. Conocemos porque los primeros pasos en nuestras vidas como niños empezamos a tener un poco miedo, especialmente si se apaga la luz. O sea, nos quedamos parados y no seguimos más adelante, o si escuchamos un perro que está ladrando, no entendemos quién es, nos quedamos parados. Yo me recuerdo de mi niñez todavía, mi hermanita que tiene el don de asustarme, tenía 3 años y me dice: Ronnie, si no jugás conmigo, voy a buscar a Jorge, que vivía, un muchacho acá en la iglesia que no tenía una casa, y te va a llevar junto. Y hacía una carita y decía el nombre, Jorge, y yo ya temblaba de miedo, porque esa gurisa me puso en un lugar que estaba bastante nervioso para mi vida. Y más tarde cambian las causas, pero podemos entender que el miedo nos está acompañando toda la vida. Y que tenemos que reconocer que el miedo, el temor, es una parte de nuestra vida. Algunas veces nos acostumbramos en nuestro vocabulario que no existe la palabra temor, porque tener temor significa que somos frágiles y que no tenemos poder y que no tenemos autoridad. Pero si somos sinceros, vamos a descubrir que el temor nos está acompañando toda nuestra vida. Y si somos adultos, nos convertimos en personas que tienen miedo, por ejemplo, tener miedo de fracasar en sus vidas, de la enfermedad, a la pérdida o al rechazo. Y esta noche quiero compartir una palabra con ustedes que el Espíritu Santo puso sobre mi corazón, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice la palabra: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de... Tenemos que entender que Pablo le dice, le enseña, le está tratando de enseñar al joven Timoteo que Dios es primeramente un Dios que le gusta dar. Que Dios tiene interés en darnos en nuestras vidas lo que necesitamos, pero especialmente Él nos quiere dar lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces tenemos deseos y anhelos y nos preguntamos por qué Dios no está obrando en nuestras vidas. Capaz porque no estamos interesados de entender lo que el Señor nos quiere dar. Dios nos quiere dar un espíritu, nos dice acá la palabra, que no tiene temor. El espíritu de temor es lo contrario a lo que Dios nos quiere dar. Y vemos que nuestras vidas muchas veces están armadas por situaciones que traen temor a nuestra vida. La Biblia también habla del espíritu de desaliento, es decir, que hay una falta de valentía o también una situación donde estamos en un espíritu de cobardía. Así que no se trata del miedo normal que sentimos en algunos momentos, porque hay momentos donde sentimos un miedo normal que es algo normal en nuestras vidas. Pero acá nos dice la palabra que hay momentos en nuestra vida que tenemos un temor que afecta a nuestra vida, que ya aparece sobrenatural. Más bien se refiere a una fuerza que influye en nuestras vidas. Así como oramos, Espíritu Santo, queremos que tú seas nuestra influencia. Hay un espíritu de temor que influye en nuestras vidas hasta un punto que nosotros no nos podemos mover o seguir adelante. Y dirige nuestras decisiones y determina nuestra forma como pensar, sentir y actuar. Puede ser que algunas veces, aunque estamos llenos del Espíritu,
y somos hijos de Dios, es que como un espíritu de temor está sobre nosotros que no nos permite a mover. Mucha gente dice, lo único que necesitas es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no te puede apoyar si no sabes disciplinarte y luchar contra ese espíritu de temor que quiere acercarse a tu vida y que quiere entrar a tu vida para que no te puedas mover adelante. Y existen dos formas de temor. Primeramente tenemos miedo a las personas y segundamente miedos a las circunstancias. Esas son las dos formas de miedo que nos están acompañando, especialmente cuando seguimos a Jesús. Tenemos miedo de personas. ¿Qué van a decir esa gente cuando yo hablo? Tengo miedo de confrontar a una persona, tengo miedo de hablar, tengo miedo porque alguien tiene una posición más alta que yo. Y lo segundo más importante, que tenemos miedo a las circunstancias que entran a nuestra vida y que parecen imposibles por el primer momento para que nos podamos mover adelante. El miedo en sí mismo no es algo malo, pero puede servir como una señal de advertencia. Y cuando el temor se convierte en la fuerza dominante en nuestra vida, no vas a poder ver a Dios aunque sos su hijo. Cuando mis hijos tienen miedo de confesar que hicieron macana, no me ven a mí, tienen miedo. Yo le pregunto, hijo, ¿por qué no viniste a papi y confesaste para arreglar el asunto? Bueno, tenía miedo. El miedo nos cierra los ojos. El miedo nos cierra los ojos y nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de las palabras de Dios, nos olvidamos que Dios sinceramente quiere hacer en nuestra vida. Y perdemos la vista a Dios. Y aunque oramos y que pedimos, Señor, háblame, ese espíritu de miedo toca nuestras vidas y no nos deja avanzar y salir por adelante. La palabra habla de un espíritu de desaliento, de falta de valentía, una fuerza invisible. Y sin embargo, Pablo deja algo muy claro: ese espíritu no viene de Dios. ¿Cómo puede ser entonces que nosotros como hijos de Dios, que tenemos su espíritu, nos movemos algunas veces y sufrimos abajo ese espíritu de miedo, de temor, que nos enfría, que nos está paralizando? Y Pablo nos dice, nos confirma, iglesia, ese espíritu no es de Dios. Y especialmente cuando Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, cuando quiere abrir puertas, cuando quiere confirmar su palabra, cuando nos traen situaciones nuevas, ese espíritu se presenta. ¿Por qué no puede ser de Dios? Porque el temor nos paraliza, nos detiene, nos hace sordos a la voz de Dios. No podemos ver a Dios y no podemos escucharnos. Nos cierra los ojos, nos cierra los oídos, y aunque somos hijos de Dios, decimos, ya va a pasar, ya vamos a lograr, ya vamos a seguir por adelante. Pero sinceramente no está pasando eso. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra a través de la palabra de Él? No temas. Y yo te quiero hacer una pregunta esta noche: ¿miedo o confianza? ¿Qué elección vas a tomar vos? ¿Cómo vas a elegir vos para tu vida? ¿Vivir en miedo o en confianza? Y podemos ver a la palabra de Dios que Dios llama a las personas a tareas más grandes que ellas mismas. Lo que tenés que entender, cuando Dios te llama,
te llama para una tarea que es más grande que vos. Si yo tengo 1,88 m, tengo dones y talentos empacatados en 109 kilos de fuerza, alegría, gozo, carne, sangre, te doy la garantía que la tarea que Dios tiene para mí es un poco más grande que yo. Y nosotros queremos servir siempre de una forma humilde, queremos seguir a Cristo, lo queremos amar, y nos olvidamos que el llamado de Dios a la iglesia es para una tarea más grande que la iglesia piensa. Que la llamada de Dios para tu vida es más grande que tu vida, más grande que tus pensamientos, más grande que tus dones y talentos. Y si vos solo ves esa tarea que Dios quiere traer a tu vida, ya te estás quedando paralizado porque decís, Dios quiere hacer eso conmigo. Lo que tenés que entender es que las tareas que Dios trae a tu vida siempre van a ser utilizadas para que vos puedas crecer. Si Dios adopta las tareas, los desafíos y el llamado a la visión de la iglesia, no vamos a lograr nada. Así que acostumbrate cuando Dios trae una tarea a tu vida, que tenés que crecer para entrar en eso. Y que son más grandes de lo que vos pensaste. Y cada vez cuando Dios trae una tarea, Él dice en su palabra, no temas. No sé si entendiste que en los últimos años el Señor trajo tareas a la iglesia. Y en ese momento, cuando trajo las tareas a esta iglesia, dijo el Señor, no temen, no tengan miedo. Pero ¿por qué no nos movemos? Significa que estamos paralizados. Y si estamos paralizados, es que tenemos miedo que capaz Dios va a cumplir su palabra con esta iglesia. Podría ser que estamos rechazando los planes de Dios porque tenemos temor que nuestras vidas podrían cambiar. Puede ser que rechazamos las ideas de Dios porque estamos acostumbradas a nuestra vida vieja, a donde igual no vamos a lograr. Pero iglesia, te quiero decir esta noche, las tareas que Dios tiene para esta iglesia son más grandes que vos. Miramos, Abraham tenía miedo, pero Dios le prometió, yo soy tu escudo, dice en Génesis 15:1. Josué debía guiar a todo un pueblo. Dios le dijo, sé fuerte y valiente. Gedeón, un hombre lleno de dudas, escuchó en Jueces 6, la paz sea contigo, no tengas miedo. María, una mujer que admiro como la mamá de Jesús, recibió este mensaje del ángel, no temas. Y mismo Jesús dijo más de una vez, no tengan miedo. ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios, el reino de Dios, nos está confirmando todo el tiempo? No tengan miedo, pero muchas veces actuamos en una manera que muestra y trae los resultados que tenemos miedo. Se trata entonces de que tenemos la elección entre el miedo y la confianza. En todo lo que hacemos, el miedo quiere estar presente. Pero tenemos realmente una razón válida para dejarnos dominar del miedo. ¿Qué derecho tiene ese espíritu de temor de dirigirnos y controlarnos? ¿Qué derecho le das vos a ese espíritu que le negás al espíritu de Dios? Utilizar la fuerza de Cristo para disciplinarte y controlarte en esos pensamientos. Porque Dios insiste tanto en que no tengamos miedo. Y se trata solo de que nuestra vida sea más cómoda y libre de temor para que tengamos una vida buena. Yo sé una cosa, queridos, la voluntad de Dios
no siempre está alineando con nuestros deseos y anhelos. Algunas veces nuestros deseos y anhelos son algo personal, algo que está en nuestra cabeza, algo que está en nuestros sentimientos, algo que también es manejado por la vida hormonal que tenemos. Especialmente cuando están profundamente arraigados en nuestro cerebro como necesidades y motivaciones que influyen a nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestro bienestar. ¿Hay algo mal con eso? No. Solo empieza a estar mal con nosotros cuando tenemos un espíritu de temor que nos está paralizando y empezamos a pensar de una manera que son pensamientos positivos, pero no tienen nada que ver con la confianza que tenemos que tener en Cristo. No te confundas con pensamientos positivos y vivir una confianza activa con Cristo. Son dos cosas distintas. Ya va a ir todo bien en el nombre de Jesús. Es un pensamiento positivo abusándose del nombre de Cristo. Es como una fórmula que estamos hablando. Es algo como un pensamiento que pensamos y queremos que esté dentro de nuestras vidas. ¿Puede Dios simplemente ordenarnos que no tengamos miedo, como en el caso de José? Creo que debemos desarrollar una conciencia de que la Biblia está relacionando el miedo siempre con desobediencia y pecado. A donde hay temor hace la relación entre la desobediencia y el pecado. Y cuando nosotros tenemos temor, nosotros decimos, bueno, no lo confío tanto, o tengo problemas de confiar, o no tengo una fe tan fuerte por el momento. Pero nosotros nunca hablamos de desobediencia. Nunca hablamos que capaz por nuestra desobediencia hay temor en nuestras vidas. Capaz puede ser por la desobediencia que nosotros tenemos que no podemos entrar a lo que Dios prometió en nuestras vidas. Al menudo hablamos de poca confianza o de una fe que es débil, una fe que tiene poco poder. Pero el miedo tiene que ver con desobediencia. Y lo contrario del medio es la valentía y está directamente ligada a la obediencia de los mandamientos de Dios. Así que hay una diferencia entre desobediencia y obediencia y trae dos resultados distintos. Un resultado es temor, el otro trae valentía. Entonces capaz puede ser que hay tanto temor en nuestra vida porque no somos siempre obedientes. ¿Puedes decir esa palabra? Obediente y mostrar tus dientes. Puede capaz ser que no siempre escuchamos lo que el Señor quiere de nosotros. El miedo como desconfianza y el valor como obediencia. Un ejemplo impactante en la historia de la Biblia podemos leer en Números capítulo 13, lo pueden leer en casa. Dios promete una tierra bendecida al pueblo de Israel. Conocemos toda esa historia, ¿no? Conocemos donde Dios habla y le está confirmando lo que quiere dar. Le quiere dar una tierra donde hay miel, hay leche por todos los lados y está bendecida. Y manda a 12 espías, eso es lo que hace Moisés, para ver lo que ese país o esa tierra es. Y conocemos que esos 12 salen a ver esa tierra, pero 10 de esos espías se dejaron dominar por su medio. Se dejaron controlar por el temor que tenían. Y los otros 2 vinieron con otro mensaje.
Esos 10 vieron a los gigantes de esa tierra y dijeron, no podemos hacerlo aunque Dios nos prometió esa tierra. Y lo que pasa con el pueblo de Israel, que el miedo, el temor es siempre contagioso. Si vos tenés miedo y temor a las cosas que vienen, es contagioso a otros. Y esos 10 vienen de vuelta a todo el pueblo y le cuentan de todas las historias. Le viene esa idea que son gigantes y dicen, si nosotros vamos ahí nos van a comer. Falta solo una salsita, ¿no? El chimichurri y listo está. Un judío frito. Ellos nos van a comer. Son tan grandes que es imposible, no podemos hacerlo. Y el resultado fue desastroso, porque el resultado le trajo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque dejaron influirse a través de ese espíritu de temor. Temor te deja siempre del desierto. Si querés salir de tu desierto personal, y yo sé que somos humildes y que decimos, bueno, por el momento estoy en el desierto y el Señor me permitió. Hay algunas veces que estás en el desierto porque vos elegiste mal. Porque elegiste de no obedecer a la palabra de Dios, de rechazar su promesa, de rechazar sus planes. Y es más fácil decir, el Señor me permitió que estar acá, que decir, soy un tonto. Reconocer que somos tontos nos cuesta un montón. Si te preguntas, ¿quién te llevó a los lugares difíciles de tu vida? El Señor lo permitió, ¿no es cierto? O tomamos nosotros decisiones que nos llevaron a ese lugar. Y lo que sigue es una de las grandes tragedias en la historia de Israel, porque el temor no era otra cosa que una muestra de desconfianza hacia Dios. Temor es una desconfianza hacia Dios. ¿Podemos ir a ese punto? Temor es una desconfianza. Y yo sé que ahora algo en ti va a decir, no, yo confío en Dios. Pero sinceramente el miedo es una desconfianza. El pueblo entra en un pánico, se rebela y desobedece a Dios, y como en consecuencia Dios dicta un castigo severo, ningún miembro de la generación del Éxodo podrá entrar a la tierra prometida. En lugar de recibir la bendición, escuchad, en el lugar de recibir esa bendición, inmediatamente ya están casi con un pie en esa bendición. Por desobediencia tienen que vagar 40 años en el desierto. Son vagos los israelitas, Sí, por desobediencia. Están ahí, ya lo pueden ver, con sus ojos lo que el Señor prometió se va a cumplir, ya se puede realizar. Pero porque permitieron que ese espíritu de temor entre en su vida, Dios permite que repitan 40 años ese viaje. El pueblo es condenado a 40 años ir por el desierto. Si nosotros vemos el aspecto que el temor es una desconfianza en las promesas de Dios, el miedo es una falta de fe en las posibilidades que Dios da ahora. Dios no solo les dio una promesa espiritual, sino esa promesa era física, virtual. Y cuando Dios nos da una promesa, Dios nos regala posibilidades de entrar a esa promesa. Pero temor significa desconfío a su promesa y desconfío que Dios me abre ahora una puerta para entrar a esa promesa. Dios es
posibilidades. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que muchas veces ya estamos cerca de las promesas del Señor, ya la podemos sentir. Los últimos días llegué a casa y mi esposa prometió que iba a cocinar algo lindo. Y cuando ya estaba entrando 10 cuadras antes de la casa, yo tenía el olor de la cebolla y del ajo en la nariz. Cuando me acerqué en casa, ya estaba cerca de la promesa. Pero no olvidé la llave. No podía entrar a la casa, tenemos una llave más por el momento. Así que perdí esa promesa en ese momento. Tenés que entender que Dios no solo habla de promesas, sino de posibilidades que Dios te da ahora. Y el miedo es desobediencia ante la clara instrucción de Dios. No tenga miedo. Decir a tu vecino, Dios te da una clara instrucción. Y te lo digo sin cobrarte algo. No tengas miedo. Es una clara palabra del Señor. Vos querés una palabra de un pastor, no tengas miedo. Querés una palabra de un profeta, no tengas miedo. Querés una palabra de un apóstol, no tengas miedo. Yo voy a repetir lo que Dios ama a esta iglesia, no tengas miedo. Porque sinceramente no es el enemigo que nos está trabando, sino es nuestro miedo que no nos deja permitir en las promesas y entrar en lo que Dios tiene. Desconfianza no nos permiten que podremos experimentar las promesas y las posibilidades que Dios tiene. Desconfianza no nos permite experimentar las promesas y las posibilidades que Dios tiene para esta iglesia. Solo 2 de esos 12 espías racionaron de manera diferente. Josué y Caleb decidieron confiar: el Señor está con nosotros, no tengan miedo. Y solo ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Su valentía fue una expresión de su confianza en las promesas de Dios. Y estos 2 muchachos no estaban ignorando el peligro, pero animaban al pueblo a vencer el miedo con la ayuda de Dios. Números capítulo 14, versículo 8 y 9, dice así: si el Señor no es propicio, nos llevará a esta tierra y nos la dará, una tierra que fluye leche y miel. Pero no se rebelen contra el Señor ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los devoraremos como pan. En otra traducción, los vamos a comer como pan. Su protección se ha apartado de ellos, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Acá dicen los 2, nosotros vamos a comer a los enemigos como se come pan. ¿Cómo se come pan? Diga que vas a casa, al pancito, le das un poco cosquillas y le decís que voy a comer enseguida. Buscas un cuchillo y lo cortás. No, si tenés hambre, comes el pan. Algunas veces cuando vuelvo tarde tengo que pasar por un kiosco y lo que yo me busco es una botella de coca y un pancito. Porque a mí te llena la panza. Especialmente cuando tenés hambre. Yo estoy observando, no soy el único, vienen como 100 homereños que compran lo mismo. Una botella de coca y 10 pancitos. Y repiten. Comer pan es algo fácil, especialmente si tenés hambre, porque no vas a cuidar lo que los otros dicen. ¿Cómo comes? Y nadie te va a juzgar porque entienden lo que es o tener hambre. Y estos 2 espías que no se dejaron dominar por el miedo fueron Caleb y Josué. Vamos a escuchar lo que Dios le dice a Moisés acerca de Caleb. Números capítulo 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, porque hubo en él otro espíritu y me siguió con fidelidad, lo introduciré en la tierra a donde entró
y su descendencia la heredará. Dios confirma el espíritu que tiene Caleb es distinto que el espíritu de los otros 10. Y por ese espíritu, Él es fiel. Y porque Él es fiel, obediente, le voy a dejar permitir que entre a esa tierra. Y que todo lo que viene después de Él, lo van a recibir como herencia. Así que Dios reconoce que hay una diferencia entre un espíritu de temor y un espíritu que Dios instala en nosotros, que es distinto. De hecho, Caleb y Josué son los únicos de su generación que van a la tierra prometida. Josué, vemos, sucede a Moisés como líder de Israel y obedece al mandato de Dios de ser fuerte y valiente. Y Josué conquista Jericó y finalmente toda la tierra. Y sobre Caleb leemos, ¿quién tiene 85 años esta noche de nosotros? ¿Hay alguien que tiene 85? ¿Hay 85? 86, 87, 84. ¿Hay viejitos acá? Imagínate, Caleb con 85. Mirá, en la última batalla me rompí la espalda, pero Dios me manda a Hebrón. Y voy a buscarme a Hebrón porque Dios me dio la promesa. Él me dio la promesa y yo vi con mis ojos, experimenté con mi boca, con mis manos, que las promesas del Señor se convierten en realidad, y por eso voy a ser fiel y voy a confiar a su persona, voy a confiar a su palabra, voy a confiar a sus promesas. Y la palabra nos dice que Caleb con 85 años se fue a Hebrón y luchó y ganó eso para su familia. Tus decisiones pueden afectar a todo un pueblo. El valor es una expresión de confianza en las promesas del Señor, y el valor es una expresión de confianza en las posibilidades de Dios. Promesas traen posibilidades. Perdemos o ganamos. Nos quedamos afuera o entramos. El valor es obediencia al claro mandato de Dios. No tengas miedo. A donde Dios nos da promesas, Él nos da posibilidades. Sumerjámonos en una de las épocas más dramáticas de Israel, la era de los reyes, especialmente el primer rey de Israel, que se llama Saúl. Un momento decisivo en el que se definía la victoria o la derrota de él, la confirmación o la pérdida. Y Saúl está por entrar en una guerra devastadora contra los poderosos filisteos. Pero antes que empiece esa guerra, y entendemos porque después aparece David, y David mata a Goliat y cambia toda su vida, tenemos que entender que Dios lo rechazó a Saúl porque era desobediente. No lo rechazó a Saúl porque hombres lo eligieron. Él rechazó a Saúl porque era desobediente y no respetó la palabra del Señor. Como un buen profeta, el profeta siempre viene tarde. Samuel vino tarde a ese momento. Y Saúl se está preocupando porque antes que entren a la batalla vamos a traer una ofrenda, un holocausto al Señor para que tengamos su bendición. Y el profeta no viene. Y Saúl como rey tiene miedo porque no sabe cómo afrontar. Él ve todos sus soldados y lo ve pasando ese río pequeño, lo ve a los filisteos y a Goliat. ¿Qué hago, Samuel? ¿Alguien le puede mandar un WhatsApp, por favor, una SMS? ¿A dónde está Samuel? Y viene una posibilidad en ese momento. Y él toma una decisión que no es buena. ¿Qué hace él? Él prepara una ofrenda para darle una señal a su pueblo que el Señor está con ellos. Y sin embargo Samuel se retrasa, el miedo se extiende, los soldados tiemblan y Saúl ve cómo su ejército se está desmoronando.
La desesperación se apodera de él. Y en el lugar de esperar, él ofrece algo que no debe hacer, a pesar de saber que eso va en contra del mandato de Dios. Samuel llega y pronuncia las palabras que sellan el destino de Saúl. 1 Samuel capítulo 13, versículo 3 a 14. Dice así Samuel: eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios, y si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernará a Israel por siempre. Pero ahora tu reinado no continuará. El Señor se ha buscado a un hombre con quien Él está conforme y lo ha encontrado. El Señor lo nombrará a él como el nuevo líder de su pueblo. Como no obedeciste el mandato del Señor, Él nombrará un nuevo líder. Lo que el profeta le dice: vos tenías el favor del Señor. El Señor, en sus promesas y en sus planes y en sus posibilidades, Él te tenía como futuro rey de Israel. Y no solo a vos, sino a toda tu familia. Pero porque hiciste macana, el Señor tomó la decisión de sacarte y instalar a otro rey. El problema de Saúl es que no tenía temor delante del Señor. Y Saúl no sabía los planes del Señor sobre tu vida. Porque Saúl se amaba un poco a sí mismo. Era un poco narcisista y le gustaba su forma. Y no lo condeno porque nunca fue rey anterior, fue elegido. ¿Cómo va a ser rey? Imagínate, Ronnie Ficken, el rey de ahora. Pero por supuesto soy alguien especial. Y solo me veo a mí, que persona individual yo soy, que tengo mucho favor, que la gente me está respetando. Y aunque digo que creo en Dios y tengo una situación bastante difícil, porque tengo que poner una lucha y el profeta no viene, bueno, yo también lo puedo hacer. Soy el rey de Israel. Yo también lo puedo hacer. Y lo hago. Y acá le confirma el Señor: yo tenía otros planes contigo. ¿Vos conocés los planes de Dios para tu vida? ¿O le vas a esforzar a Dios si quieren cambiar los planes por tu vida porque son sobre ti? ¿Cuántos de ustedes saben muy bien que el Señor los llamó a servir al reino y no lo hace? Por muchas razones. Pero no importa, desobediencia es desobediencia. No importa qué argumentos traes para tranquilizar a Dios. Este momento lo cambia todo y Saúl pierde la unción de Dios y a partir de ahí todo se viene abajo. Se encuentra indefenso ante Goliat y el ejército filisteo. El miedo lo está paralizando a él y a sus hombres, y día tras día Goliat los desafía y los humilia, pero nadie se atreve a enfrentarlo. Saúl también ofrece una gran recompensa. Mira, te doy oro. ¿A quién le gusta oro? Arriba está la iglesia, sino que todo. ¡Epa! ¿A quién le gustan las mujeres? ¿Una princesa? ¡Oh, una princesa! Y lo tercero que te lo doy: libertad de impuestos para el resto de tu vida. Para toda mi familia, sí, para los próximos 500 años, sí, 600, 700, como quieras. Pero yo le voy a decir a Goliat que quién soy. Ese Goliat, una lucha bastante grande. Saúl no sabe lo que hacer y ofrece oro, ofrece lo más valoroso que tiene en forma de su carne, su hija.
Y lo que el gobierno puede darte el mejor es libertad de todos los impuestos, riquezas. Pero nada funciona, nadie se atreve. El miedo ha tomado el control. Y el miedo no es solo una emoción, es una fuerza que está paralizando, que nos impide cumplir nuestro propósito. El miedo siempre va a hacer todo lo posible para que no puedas cumplir tu propósito. Decirme en otras palabras, lo que Dios quiere para ti. ¿Cuál es el propósito de Dios? No tengas miedo. Convierte a guerreros fuertes en espectadores temblorosos, y ese es el ataque del enemigo contra nuestra capacidad de actuar. Pero entonces otra persona viene a esta escena, David, un joven pastor sin armadura, sin experiencia en la guerra, pero con una confianza inquebrantable en Dios. Y sus palabras son completamente diferentes. La queremos leer, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. ¿Está bien con la enseñanza esta noche? ¿Siguen todavía? Bueno, en 3 horas vamos a estar listos. Que nadie pierda el ánimo por culpa de este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra él. Versículo 37. El Señor que me ha librado del león y del oso también me librará de este filisteo. Eso es el espíritu de David. David no ve el tamaño de su enemigo, sino el ve la grandeza de Dios y confía en la grandeza de Dios. Muchas veces podemos reconocer que Dios es grande, todopoderoso, pero no le confiamos. Y conocemos el final de esta historia. El ejército filisteo, que antes parecía imparable, huye en pánico, y aquí se revela la gran diferencia. Saúl y su ejército están dominados por el espíritu de miedo, mientras que David actúa bajo el espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahí podemos ver una diferencia grande. Y exactamente en esta situación nos encontramos también hoy nosotros. Vos, tú, yo. ¿Cuánto tiempo estamos paralizados en frente de nuestros enemigos? ¿Cuánto tiempo estamos impresionados por el enemigo que está delante de nosotros? ¿Cuántas veces no nos podemos mover porque aparece que nuestro enemigo es bastante grande? ¿Cuántas veces hemos retrocedido en el lugar de dar un paso valiente adelante? La Biblia nos dice que los 10 espías que por miedo a los gigantes se negaron a conquistar la tierra prometida. Saúl, que se dejó guiar por el miedo, perdió su reino. Josué, Caleb y David, que enfrentaron el miedo con confianza a las promesas de Dios, vencieron, y con ellos todo, escuchando bien, todo su pueblo. Así que tu decisión afecta todo tu pueblo. Déjame decirlo así. Tus decisiones afectan tu matrimonio, tu familia, tu vecindad. Si sos parte de esta iglesia, tus decisiones afectan la iglesia. Y tus decisiones van a afectar la iglesia en una manera, si va a entrar o no. ¿Quién determina nuestras acciones? ¿El miedo o nuestra confianza a Dios? Dios no nos llama a una vida de parálisis, sino una vida de poder. La valentía no es ausencia del miedo, sino la decisión de no dejar que tenga Dios la última palabra. Entonces, ¿a qué espíritu le damos espacio en nuestra vida? ¿Al espíritu de miedo o al espíritu de poder, amor y dominio propio? Aquí no se trata solo de nosotros, sino en última instancia de algo mucho más grande. Si miras a tu vida, se trata de la gloria de Dios, no de tu vida.
Cuando tenemos a las circunstancias o a las personas más que a Dios, le estamos atribuyendo más poder de que le damos a Dios. ¿Quién es más fuerte? ¿Tu problema o Dios? Y naturalmente, como gente espiritual, decimos, Dios es más grande. Pero sinceramente, algunas veces le damos a nuestro enemigo más poder que a Dios. Y lo bajamos a Dios como nuestro Dios y permitimos que tengamos otro Dios porque tenemos miedo de ese Dios. El miedo puede convertirse en una forma de idolatría negativa. Normalmente entendemos la idolatría como el deseo de algo más que de Dios, pero en este caso las personas o situaciones pueden volverse ídolos para nosotros simplemente porque lo tenemos demasiado muy importante en nuestra vida. Pero la palabra nos dice, solo a Dios debemos temer, en el sentido de reverencia y honor. No permitas que el miedo te detenga. No pierdas las promesas y oportunidades de Dios para tu vida solo por temor. No las pierdas para tu familia, para tu iglesia, para tu pueblo. Argentina, no pierdas lo que el Señor tiene para ti solo porque tenés miedo y no sabés lo que va a venir. Vamos a confiar en Dios, en sus promesas. Dios no te ha dado un espíritu de temor, y no dejes que el miedo de las personas o a las circunstancias te impida recibir lo que Dios ha preparado para ti. Toma una decisión hoy que el miedo no gobierna más tu vida, sino darle lugar al Espíritu de Dios. Y todo comienza con una oración que dice: Espíritu de Dios, abrí mis ojos para las promesas del Señor. Espíritu de Dios, abrí mis ojos para ver las posibilidades del Señor. ¿Saben lo ridículo, lo que existe acá en Misiones? Que los misioneros tienen un buen ojo para ver una oportunidad donde puede ser el negocio, pero no ven las posibilidades que Dios le quiere dar a la nación. Es porque le permitimos al diablo lo que Dios instaló algo en nosotros, para que lo use, para que podamos lo que Dios quiere hacer en nuestro medio. Dios lo quiere hacer. Él nos habla. Él nos da la oportunidad, la posibilidad. Nuestra oración debe ser: abre nuestros ojos a tus oportunidades. No quiero retroceder. No quiero pasar de vuelta 40 años en el desierto solo porque tengo temor y no veo lo que vos querés para mí. Yo quiero responder sí y amén a las promesas y a las posibilidades. Quiero depositar toda mi confianza en ti. Depositar, ¿qué significa depositar? Todo lo que tenés, entregar y confiar. ¿Quién tiene un depósito en el banco? Mano arriba. Si lo vamos a hablar esta noche, si nadie tiene un depósito en el banco, cada uno tiene una caja de oro en el banco. Vos depositas, entregás tu dinero y de un lado das que el banco no se rompa y que no se ponga en una situación para perder, porque muchos de ustedes ya tuvieron esa experiencia y perdieron mucho. Depositar significa: yo tomo la decisión y entrego. ¿Qué te parece si entregamos y depositamos nuestra confianza esta noche en Cristo Jesús, en sus promesas y en sus posibilidades que Él nos da? ¿Por qué?
Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así que queremos empezar con ese paso. Capaz sin saber lo que va a venir. Pero vamos a comenzar como iglesia también con ese paso. Y te quiero traer ese desafío esta noche. Vos tenés que hacer un paso conmigo. Porque algunas veces somos dependientes de la fe de un líder. Y mi fe es una parte bastante importante. Pero si vos no tenés fe, no vamos a entrar en lo que Dios tiene para nosotros. Es tu rol como miembro de esta iglesia depositar tu confianza en Dios. Pastor, ¿cuál es mi deber como miembro? Depositar tu confianza en Él. ¿Cuál es mi trabajo como miembro de esta iglesia? Ver las promesas de Dios, ver las posibilidades que Dios nos da en estos últimos días. No se olviden, el Señor ya viene pronto, y antes que Él viene son días de oportunidades para su iglesia en cada aspecto de todo lo que la vida trae. Yo sé que mucha gente está hablando, estos locos del templo de la paz. Qué excelencia si nos dicen que somos locos, porque se necesitan locos para transformar este planeta. ¿Es una locura poner mi confianza, depositarlo a Dios? Oh sí, en los ojos del hombre sí. Pero en los ojos de Dios es lo mejor lo que vos podés hacer. Equipo de alabanza, vengan adelante. Decirle a tu vecino, depositar tu confianza en Dios. Depositar tu confianza en Cristo. Depositar tu confianza en el Espíritu Santo. Depositar tu confianza en la palabra de Dios. Y vas a ver las promesas y vas a ver las posibilidades. Y tu obediencia te va a permitir enfrentar cada día, paso por paso. Paso por paso. Pastor, ¿a dónde estás? Yo estoy entrando en las promesas. Yo utilizo las posibilidades que Dios me da. ¿Por qué no me digo? Yo me acerco a las promesas. Yo no espero hasta que las promesas vengan adelante de mí. Yo me acerco, me apego a través del nombre de Jesús. Dios, yo vengo. Quiero experimentar tus promesas. Quiero experimentar tus posibilidades para mi familia, para mi iglesia, para la gente que amo. Si querés esperar, esperá. La última semana estuve en el cementerio alemán. Tenía un sepelio y vi todos los nombres alemanes, pobrecitos. Cada uno ni sabían escribir y leer. Vi a algunos hermanos que ya pasaron la presencia del Señor. Los saludé poquito, aunque no me podían escuchar. Y si miro el cementerio, veo miles y miles de posibilidades que se les echaron a perder. Porque no había confianza en Dios. Y vi muchos hombres y mujeres de fe que tenían confianza en Dios y en sus promesas y lograron entrar a esas posibilidades. Estos son los últimos tiempos donde la iglesia tiene el privilegio de entrar en las promesas del Señor y experimentar todas las posibilidades que Dios quiere dar a la iglesia. Solo por confiar y depositar la confianza. ¿Qué más hacemos? Si sabéis de un lado que el espíritu del temor no es algo de Dios, ¿cómo queremos reaccionar como iglesia en eso? ¿Queremos ser como el pueblo de Israel? ¿Queremos ser como Saúl, que perdió todo lo que Dios tenía preparado? Yo siento una voz del Señor en este momento que dice: iglesia, si vos sabías los planes que yo tengo para vos.
iba a cambiar todo, tu confianza iba a cambiar. Empiecen a depositar la confianza en mí. Y no solo van a ver las promesas, sino experimentarlo y recibirlo para todos los aspectos de nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. A donde Dios nos da promesas, Él nos da posibilidades. No te pierdas eso. ¿Qué le parece si cantamos?